Bueno, chiquillos, esta es la ayudantía referente a la prueba número 3, nuestra ayudantía número 2, y en esta vamos a realizar ejercicios relacionados con lo que es monopolio y monopsonio. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente: dada la siguiente curva de demanda y función de costos pertenecientes a un monopolio, y nos muestran lo que es la curva de demanda, que está dado por Q igual a 120 menos 4P, y nos muestran la curva de costo, o sea, la curva de función de costo total, que está cuantificada por Q cuadrado. Nos piden como pregunta determinar la cantidad transada en el caso de un monopolio y cuál es el beneficio. La letra B nos pide encontrar el precio y la cantidad transada en el caso de que fuera un óptimo social. La letra C nos pide calcular la pérdida de bienestar por efecto del monopolio, y la letra D nos pregunta qué pasa si asumimos como óptimo social la producción, cuánto va a ser finalmente lo que el gobierno va a subsidiar si es que tomamos esta medida. ¿Ya? Entonces, el primer punto, la letra A, nos pide determinar el máximo del monopolio, o sea, cuál es lo que le conviene producir, qué cantidad y a qué precio, el óptimo del monopolista. Entonces, siempre lo que uno quiere cuando tiene una empresa, o más bien un monopolio, que finalmente tienen un dueño, tienen un objetivo que siempre es maximizar los beneficios, ¿ya? Siempre maximizar los beneficios. Cuando hablamos de maximización, asociarlo a lo que es el concepto de optimizar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la ecuación, sabemos que lo que queremos es maximizar los beneficios en función de la cantidad. Sabemos además que los beneficios se escriben como el ingreso total menos el costo total. Ya a su vez sabemos además que el ingreso total se puede escribir como el precio por la cantidad, y el costo está cuantificado por una función que nos entregan, que es costo total igual a Q cuadrado. Entonces, también podemos despejar lo que es el precio, porque acá nos está molestando finalmente el precio, si queremos dejar todo en función de la cantidad. ¿Cómo podemos despejar el precio? Pues la primera ecuación que nos entregan. En este caso, al despejar, yo tengo que el 4P pasa hacia la izquierda y la Q pasa a la derecha. Me queda 4P igual a 120 menos Q, y ese 4 pasa dividiendo, entonces me queda que el precio te da 120 menos Q por un 0,25, que sería el precio en función de la cantidad. Entonces, una vez esto listo, yo podría reemplazar todas estas ecuaciones en el beneficio, dejando en función de la cantidad claramente. Entonces vamos a insertar una ecuación para mostrar. Y al insertar una ecuación sería lo siguiente. Entonces me queda el beneficio. En función de la cantidad va a estar dado por el precio, que sabemos que cuando está en función de la cantidad se escribe como 120 menos Q por 0,25. A eso además le multiplicamos la cantidad y le restamos el valor de los costos, que el valor de los costos está dado por Q cuadrado. Vamos a insertar un índice para que está dado por Q cuadrado. Entonces, si queremos obtener el máximo de una función o un mínimo, debemos derivar e igual a 0. Entonces, derivamos e igualamos a 0. Esta ecuación igual la puedo seguir reescribiendo, la voy a copiar porque si es que queremos reducirla aún más, acá a la derecha la vamos a hacer. Si la queremos reducir aún más, yo voy a entrar multiplicando este Q, y al entrar multiplicándolo me va a quedar 120 por Q, y ahora acá no va a estar este Q, sino va a haber un Q cuadrado. Aquí va a haber un Q cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí metemos esa Q y la ecuación nos queda de la siguiente forma, para derivar de forma más fácil y no confundirnos. Entonces, al derivar, en función de Q, las constantes quedan iguales. En este caso, el 0,25 queda de la misma forma y derivo lo de adentro. Me queda 120 menos 2Q por 0,25, y también derivo esta parte de la derecha, que me queda menos 2Q, y lo igualo a 0. Después de esto, tocaría hacer el despeje para verificar cuánto es este valor de Q. Y al hacer el despeje a mí me da como resultado que Q tiene un valor de 2 unidades. Entonces sería la cantidad óptima a producir. Además, como tenemos la ecuación del precio, podemos saber cuánto es el precio que toma. Para esa cantidad vamos a insertar
una flecha para hacer referencia que va. Ya. Entonces, vamos a ver que el precio también toma un valor. ¿Qué valor toma el precio? El precio va a estar dado por 120 menos Q por 0,25. Entonces tendríamos que reemplazar donde aparece este valor de Q por 12. Entonces sería 120 menos 12 por 0,25. Y eso me da un valor de 27 unidades monetarias, porque no tengo unidades para el precio en este caso. Unidades monetarias. Y ahí ya tengo el óptimo del monopolista. Para calcular el beneficio, simplemente debo reemplazar en la ecuación ingreso total menos costo total. Vamos a copiar esta misma, beneficio, entonces va a estar por... Podría también reemplazar acá la cantidad, pero yo quiero reemplazar por el ingreso total y el costo total. Sería, ingreso total está dado por precio por cantidad, entonces sería 12 por 27, que fue los valores que acabamos de tener, y le resto el costo total que está dado por la función cuantificada como Q cuadrado. En ese caso vendría siendo insertar un índice 2 al cuadrado. Al hacer esta resta me da un beneficio equivalente a 180. Aquí beneficio. Y ahí ya tenemos listo el beneficio, la cantidad y el precio que están dispuestos a comercializar lo que es este monopolio. Después para la parte B me pide cuál sería el óptimo social. Me dice encuentre el precio y la cantidad transada en el óptimo social de esta economía. Para este caso, para encontrar el óptimo social, sabemos que el óptimo social es la situación en la cual no hay una pérdida de eficiencia económica. Para el caso de un monopolio, para que él se acerque mucho va a ser una situación de competencia perfecta o para que sea para que sea idénticamente a la situación de competencia perfecta, disculpen, debe pasar que el precio sea igual al costo marginal. Esa es la regla. Entonces, que el precio sea igual al costo marginal va a implicar que, vamos a insertar entonces una ecuación nuevamente, va a implicar que por una parte tenemos que el precio, esto está dado por 120 menos Q por 0,25. Y por otra parte tenemos que el costo marginal es la derivada de los costos totales con respecto a la cantidad. El costo marginal va a estar dado por 2Q, porque derivar Q cuadrado sería bajar el exponente y se le resta 1. Ahí está. Entonces, si igualamos, porque nos queda igualar estas ecuaciones que ya están en función de la cantidad, voy a obtener, entonces, por este lado tenemos 120 menos Q, disculpe, entonces por una parte tenemos lo que es 120 menos Q por 0,25 y eso es igual a 2Q. 2Q. Entonces ahí del despeje, a mí resolviendo esa ecuación me da un valor de 40 tercios por una parte y por otra parte me da un valor de 80 tercios. Ya 40 tercios es el valor que me da en este caso la cantidad. Al hacer el despeje de esta ecuación, la cantidad me da un valor de 40 tercios. Vamos a insertar una ecuación mejor para poder insertar fracciones. En este caso la cantidad me da un valor de 40 tercios. Y como ya tenemos obviamente la cantidad y tenemos la ecuación del precio, sería solo reemplazar para obtener cuánto es el precio en esta cantidad. Entonces a mí en este caso me da que el precio va a estar dado por 80 tercios. Vamos a insertar una ecuación también para este caso. Entonces precio sería
80 tercios, que eso se obtiene solo reemplazando. Y ya tenemos obviamente las cantidades óptimas para el caso de el óptimo social, ya cuando queremos obviamente acercarnos a una situación de competencia perfecta y no queremos que haya una pérdida irrecuperable de eficiencia económica. Si calculamos el beneficio, que es exactamente precio por cantidad menos Q cuadrado, que es esta misma ecuación de aquí, vamos a copiarla acá abajo, nos vamos a encontrar con que el beneficio se reduce en 2 unidades solamente. Pero, a ver, aquí entonces me quedaría, me queda 80 tercios, que es el precio por la cantidad, que vendría siendo 40 tercios, y a esto le restamos 40 tercios al cuadrado. Ya, entonces, esta diferencia de acá, esta diferencia me va a dar el beneficio, que el beneficio en este caso al calcularlo me da 177,77 periódico, y eso se aproxima a 178. Si se dan cuenta, el beneficio se reduce en 2 unidades, pero igual el valor del punto A es un punto mucho mejor para lo que es el monopolio. Ese sería el valor del beneficio del óptimo social. La letra C lo que nos pide es calcule la pérdida del bienestar por efecto del monopolio. Lo que yo hice acá en la letra C fue graficar la situación de monopolio, en donde tenemos por una parte el punto 1 en color azul, que vendría siendo el punto en el cual tenemos una, bueno, acá hay un error, vamos a cambiar acá tenemos la cantidad monopólica a un precio de monopolio. A un precio de monopolio. Entonces, en este caso, el óptimo era los valores de letra A, que eran en su naturaleza 12 y 27 para el precio, 12 y 27. Entonces, sería 12 y 27 el punto en color azul. Después viene el punto en color rojo. Ya el óptimo, el punto en color rojo es el óptimo de monopolio. Acá hay un error. Entonces, el primero que todo, el punto en color azul, vendría siendo el óptimo del monopolio. ¿Ya? Ese punto en color azul es el óptimo inicial de la letra A que calculamos. Después para la letra B tenemos el óptimo social, que fue lo que calculamos en el enunciado anterior. El óptimo social está dado por las cantidades de competencia perfecta y el precio de competencia perfecta, que en este caso era 40 tercios, 40 tercios y 80 tercios. Y el punto 3 es uno de los puntos necesarios para poder calcular la pérdida, porque finalmente la pérdida, cuando yo tengo monopolio, las áreas que logro agarrar serían todas las que van desde el punto azul y verde hacia la izquierda. Mientras que si yo incorporo la competencia perfecta, voy a agarrar toda esta área que comprenda el triángulo que está entre los tres vértices de colores. Si es que yo aplico competencia perfecta, gano toda esa área. Si es que aplico monopolio, pierdo toda esa área. Por eso se llama pérdida irrecuperable, porque no la vuelvo a recuperar. Ya las partes no tienen el mismo beneficio que antes. Entonces, para calcular el punto verde, simplemente tenemos ya lo que es la cantidad de monopolio, y el valor en el eje Y se calcula evaluando en la curva de costo marginal en esa cantidad. El costo marginal es 2Q, evaluamos 2Q entonces en la cantidad Q igual 12 y me da el costo de 24, que sería el punto 12, 24. Entonces, finalmente, si queremos calcular el área de este pie, que es finalmente calcular el área de un triángulo, lo que vamos a calcular va a ser la base, que estaría dado por la diferencia entre el precio del monopolio y el costo marginal, dado que evaluaste en la cantidad del monopolio, ¿cierto? Que el punto color verde, la diferencia entre estos dos puntos vendría siendo 27 menos 12. 27 menos 12. Por la altura. La altura vendría siendo la diferencia entre la cantidad de la competencia perfecta menos la cantidad de monopolio, que vendría siendo, entonces, 40 tercios. 40 tercios
menos 12. Esto menos 12 que era el... Disculpa, menos... No, sí está bien, menos 12. 40 tercios menos 12, que sería la diferencia con respecto a la altura. Y eso se divide en 2. O se multiplica por un medio, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, al hacer ese cálculo, usted obviamente es un cálculo matemático, no es tan complicado. A mí me da un valor de 2, un pie de 2. ¿Ya? Eso lo pueden hacer con calculadora, así que tampoco es tan cuático. ¿Ya? Y con eso obtienen lo que es el pie para el caso de que se imponga un monopolio sobre el beneficio social. Y finalmente la letra D nos piden calcular un monto del subsidio. O sea, ¿qué pasa si el gobierno llega y da un subsidio, pero el gobierno va a dar el subsidio, te dicen, dado que aplicaste el óptimo social? Dicen, el gobierno quiere subsidiar el monopolio de manera que produzca el óptimo social. Entonces, te dicen, termina el subsidio. De partida del óptimo social, el óptimo social está dado por 40 tercios, punto coma 80 tercios. 40 tercios, vamos a insertar la ecuación. Óptimo social está dado por 40 tercios, 80 tercios. Ahí está el óptimo social. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que, si es que nos van a subsidiar por cada unidad, significa que al costo que yo estoy gastando, se le va a ir disminuyendo una parte porque va a llegar el gobierno y me va a prestar plata por cada unidad. Entonces, vamos a tener que reescribir la curva de costo total. Vamos a copiar esta ecuación. Se tiene que reescribir porque obviamente ahora me están subsidiando. En este caso, al reescribir la curva de costo total, va a estar dado por el valor inicial que tenía por unidad. Disculpa, esto era el costo marginal. Me confundí de término. ¿Ya? Era el costo total primero y el costo marginal. Vamos a ver acá. Ahora ya. No tengo el costo total, disculpen. El costo total va a quedar como Q cuadrado primero. Como Q cuadrado. Y a esto le voy a restar un subsidio que va a estar dado por la letra S y le voy a multiplicar una Q, porque obviamente voy a dar cierto subsidio por la cantidad de unidades que voy a subsidiar. ¿Ya? Entonces esa sería la ecuación que va a quedar si es que el gobierno aplica un subsidio. En este caso sabemos que el óptimo social se cumple cuando el precio es igual al costo marginal. Entonces, ¿qué me queda hacer? En este caso vamos a calcular lo que es bueno, ya tenemos el óptimo social, entonces vamos a ocupar la fórmula precio igual a 120 menos Q por 0,25. Precio igual a... Bueno, me la voy a traer de arriba mejor para no reescribirla. Ahí está. Sabemos que el precio está dado por la siguiente ecuación. Y además sabemos que cuando hablamos del óptimo, lo que busca el monopolio es maximizar beneficios. ¿Cómo maximiza beneficios? Con esta ecuación. Ingreso marginal igual a costo marginal. A pesar de que nos digan que vas a fabricar en el óptimo social, tienes que maximizar beneficios. Lo que es importante del óptimo social es que estos van a ser los puntos que vamos a usar para evaluar, después para despejar el monto del subsidio. Pero siempre la empresa quiere maximizar beneficios en este caso. Entonces, en este caso, la derivada del ingreso marginal que está dado por precio por cantidad, ¿cierto? La voy a buscar arriba también porque ya la tenemos, si no me equivoco, está dada por, ¿dónde está el término? Este sería el término, 120 menos Q, este de aquí sería el término del ingreso marginal. Entonces tendríamos esto,
Mejor voy a anotar una ecuación. Vamos a anotar una ecuación. Tendría esto de aquí. Y esto lo vamos a igualar a el costo marginal que tenemos. Pero ahora el costo marginal ya no es el mismo que antes. El ingreso se mantiene, pero el costo está cambiando porque estoy subsidiando. Entonces, si yo derivo, me va a quedar 2Q menos S. Y acá es súper sencillo porque nos tenemos que apoyar en el óptimo social. Nos dicen, el gobierno quiere que tú produzcas el óptimo social. Sabes que el monopolio quiere maximizar, pero por ende necesitas saber cuánto vas a subsidiar para poder mantenerte con beneficios, pero además que el gobierno en tal punto pierda, o sea, el gobierno en tal punto evite que haya una pérdida de eficiencia económica. ¿Ya? Entonces, en ese punto, con el óptimo social, sabemos que el Q vale 40 tercios. Tendríamos que solo valorar en ese Q para despejar el valor del monto del subsidio. Entonces, vamos a copiar de nuevo la ecuación, porque al evaluar, a mí me da un valor de monto subsidio me parece que era 2 o 3, voy a buscarlo bien. Me parece que es de 3, acá está. Me da un valor de subsidio de 3,33 al hacer el despeje, que es solamente evaluar en Q, igual a 40 tercios. ¿Ya? Entonces, al evaluar en Q igual a 40 tercios, sucede que S va a ser igual a 3,33333 y eso podría aproximarse a 3. Y esa sería la solución de la letra D. El monto del subsidio tendría que ser 3,333 para mantener la condición de óptimo del monopolio, pero además aportar a que se esté produciendo en un punto en el cual no hay pérdida de eficiencia económica. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos un monto de subsidio? Porque por lo general sucede que en los monopolios en los cuales hay una regulación gubernamental, en los cuales se necesitan producir al punto del óptimo social, hay pérdidas. ¿Ya? Y por eso los monopolios producen menos que eso. Hay pérdida y para evitar la pérdida necesitan subsidio del gobierno. ¿Ya? Y el monto del subsidio sería este de 3,333. Bueno, la parte 2 sería un ejercicio de monopsonio que, que en esta parte lo que sucede con el ejercicio de monopsonio es que tenemos tenemos un comprador y muchos vendedores. En este caso el ejercicio dice lo siguiente: Los Santos es una ciudad conocida como el campamento minero más grande del mundo, en donde el único trabajo posible de ejercer es la relación con la minería, o se relaciona con la minería. En este caso, nos dice, a continuación se presentan las curvas que describen a la empresa. Entonces nos dan una curva que define la cantidad necesaria para la empresa, que estaba por 1000L menos 3L cuadrado, y por otra parte nos dan una curva que representa el W, que es el precio, que es el sueldo que voy a pagar por cada trabajador, que va a estar dado por 150 más L. Nos dicen además que el precio de mercado, que es diferente al precio de valor que estoy pagando por cada empleado, porque W viene siendo el sueldo, el salario, el precio de mercado viene siendo el precio por cada unidad que está atribuyéndose a esto que es un trabajador. ¿Ya? Entonces, en este caso, el W es diferente al precio de mercado, que se sepa. Nos piden determinar la cantidad de trabajadores óptimos, el salario a nivel de los trabajadores y la cantidad de trabajadores contratados en competencia perfecta. Ya muy parecido al ejercicio de monopolio. Esa es la parte A. Para encontrar el óptimo, realizamos exactamente el mismo procedimiento, ya maximizar los beneficios. Voy a traerme esto, la parte A, pero acá las ecuaciones como tal se van a escribir de manera diferente, ¿ya? Porque el ingreso total no se va a escribir así, sino que se va a escribir, va a estar dado por un precio de mercado, que es el precio que toma cada unidad que está ahí, trabajando en el mercado, que se está vendiendo, que se está lanzando, y obviamente esto va a estar multiplicado por una cantidad. Eso hasta ahí está bien, solamente que este precio de mercado vendría siendo estos $4 que están implícitos arriba. Dicen, el precio de mercado son $4. Vendría siendo $4, o 4, déjenlo así. Y además tienen que considerar que por otra parte tenemos los costos, pero los costos ya no están cuantificados por una función de costo como tal. No hay cuantificación de función de costo. Entonces, lo que se hace ahí es que sabemos que el costo que va a incurrir la empresa, ¿cierto? El costo privado que va a incurrir, va a estar dado obviamente por los sueldos, ¿cierto? Los sueldos que es W
por la cantidad de trabajadores que contrates, que es L. L son la cantidad o número de trabajadores. Los vamos a definir acá arriba para que no se confundan. W, salario o sueldo de los trabajadores. PM, este es el precio en el mercado real. Precio en el mercado. Y esto es el número de trabajadores. Entonces ya tenemos definida lo que es la función de ingreso, la función de costos, y en tal caso obviamente ya me quedaría solo hacer la diferencia y derivar obviamente. Entonces, el ingreso total lo podemos escribir como, bueno, vamos a escribir en ecuaciones mejor para no confundirnos y no borrar ninguno de los factores. Ecuación, entonces me queda acá arriba. Entonces la voy a insertar aquí. Y aquí está, ahora sí. Entonces la ecuación me estaría dada por lo siguiente. Tenemos el precio que sería 4, ¿cierto? 4 por la cantidad. La cantidad en este caso está en función de L, sería 1000L menos 3 por L cuadrado. Vamos a insertar el exponente. 3 por L cuadrado. 3 por L cuadrado. Ya. Y el costo va a estar dado por, acá vamos a cerrar paréntesis que se me olvidaba, va a estar dado por L, que es el número de trabajadores, por el sueldo de cada uno de los trabajadores, pero el sueldo igual lo dan. Me lo dan como 150 más L. En este caso me quedaría solamente multiplicar los factores. Entonces, multiplicar factores, me quedaría aquí algo así como 4000L. 4000L menos 13L cuadrado. Aquí vamos a insertar el... Y también me queda dando vuelta una constante que es 150. Ah, 150L. Ya que eso finalmente sería igual a 3850L por el 13L cuadrado. Menos 13L cuadrado. Entonces ahora solamente me quedaría derivar e igualar a 0 para encontrar el máximo de la ecuación. Entonces, derivando e igualando 0, la ecuación derivando e igualando 0, la derivada del beneficio total con respecto a L, que es el factor o cantidad de trabajadores, va a estar dado por, obviamente el derivar 3L cuadrado es súper fácil porque te queda menos 26L, ¿cierto? Bajar exponente y más 3850 y eso es igual a 0. Entonces ahí el despeje es súper sencillo y L debería darles un monto de 148, bueno, dividámoslo mejor directamente, 3850 sobre 26. Eso le debería dar 148,076, que yo lo dejé como 148 para aproximarlo. O acá mismo lo pueden trunqueamos nomás, truncar esta función sin número decimales porque truncar es dejar sin decimal. Y ahí te queda 148. Que aproximar hacia abajo porque está más cerca. Entonces, con eso ya tienen la cantidad de trabajadores, podrían obtener también el monto del sueldo, que obviamente es lo que te piden en letra B. Te dicen el salario a este nivel de trabajadores, que es súper sencillo porque sería reemplazar, ¿no? Salario. Salario a este nivel de trabajadores. Sería evaluar el W en 148. Vamos a insertar ecuación.
W en 148, y eso te da igual a 150 más 148, que sería 298. Y ahí obviamente ya tienen lo que es el salario de los trabajadores a este nivel de trabajadores, que es L igual a 148. Y me queda la última letra, que sería la letra C, que te pide calcular la cantidad de trabajadores contratados en competencia perfecta. Algo importante, la letra A, yo la calculé maximizando esta diferencia, pero también pudieron haber usado la ecuación que dice el beneficio, que es esta curva acá, que es beneficio, disculpa, que sería el costo marginal o gasto marginal igual a esta curva de valores. ¿Ya? ¿Y cómo calculo esta curva de que es la supuesta curva de demanda que tienen las empresas? Sencillo sería calcular el precio de mercado y eso le multiplico la cantidad marginal. Con respecto a este caso, o sea, sería el precio de mercado que te dan, que es 4, y eso le multiplico la derivada de esta ecuación de arriba, 1. Y ahí obviamente también puedo obtener el óptimo. Eso obviamente lo voy a anotar acá, que también se puede obtener igualando esa curva con el costo marginal. Y el costo marginal es muy sencillo porque sería solamente W en este caso. Disculpa, el costo total está dado por W por L. En este caso, entonces, costo marginal sería derivar eso con respecto a L, te quedaría W. Ya, costo marginal es W. Entonces, igualar W a el precio de mercado por la derivada del costo marginal con respecto a L. La derivada de la cantidad con respecto a L. Con respecto a la cantidad de trabajadores. Y ahí les va a dar obviamente la letra A, ¿ya? Que es otra forma de calcular el óptimo del consumidor. Ya, entonces, yendo a la letra C. Para calcular la letra C, simplemente en el óptimo de la competencia perfecta, lo que busca es que todos los trabajadores, por ejemplo, puedan, o la mayor cantidad de trabajadores tengan empleo. Como tal. Entonces, para poder obtener el óptimo de la competencia perfecta, lo que debemos hacer es igualar lo que es este valor de aquí, que es como la curva de demanda del monopsonio, que está dado por el precio de mercado por la derivada de la cantidad con respecto al factor trabajo, debemos igualarlo al costo medio, al gasto medio, que en este caso el gasto medio vendría siendo el, el costo, o pongámosle costo medio mejor para que sea más representable. Costo medio, que vendría siendo el costo total sobre el factor E. Ya, entonces en este caso, acá una confusión igual, acá no necesariamente es W exactamente, el costo marginal no necesariamente tiene que ser W, cambia. Entonces en este caso, para obtener el costo social, igualamos súper simple este valor del precio de mercado por la derivada de la cantidad con respecto al factor L, está dado por 4. Primero vamos a calcular esta parte de arriba, vamos a hacer una ecuación. En este caso, esta parte está dada por el precio de mercado, que es 4, y ese lo voy a multiplicar la derivada de la cantidad con respecto al factor L. La cantidad es esto, entonces si derivamos con respecto a L, me queda 1000 menos 6L. 1000 porque está multiplicado solo por una L, y este es menos 6L porque el 3L cuadrado baja el exponente, que es el 2, lo multiplica el 3 y se le resta 1. Así queda eso sería lo mismo que decir 4000 menos 24L. Ya, con eso estamos bien. Y después el costo medio, que vamos a bajarlo un poco, el costo medio, que es el costo total sobre el factor del número de trabajadores, va a estar dado por una ecuación muy simple que sería copiar, vamos a copiar, pegar. Recordemos que el costo total está dado por W por L, ¿ya? Entonces, sería muy simple, pues si dividimos el costo total en L, eso va a ser igual a W por L
dividido L. Y eso igual a W. Entonces, finalmente en la ecuación lo que tenemos que evaluar es el 4000 menos 24L a W. Se me quedaría algo así como 4000 menos 24L y lo igualamos a W, que W es 150 más L. Entonces, la ecuación igual queda fácil de despejar. Para este caso, después pasa la L sumando y el 150 restando, les queda algo así como 25L. Vamos a agrandar esto acá. Queda algo así como 25L igual a 3850. Y al hacer el despeje, finalmente L da un monto de 154. Ya que lo vamos a hacer aquí a mano, 3850 sobre 25 y da 154 el monto de L. Y para ese monto de L, sabemos que el sueldo de los trabajadores, W va a estar dado por la ecuación 150 más el valor de L, ¿cierto? Y me da un valor de 304. Ahí tener el sueldo de los trabajadores en el óptimo de la competencia perfecta. Y eso sería el desarrollo del ejercicio. Así que nos estamos viendo durante la próxima semana. Muchas gracias.